Historia 1. La casa quemada en Texas, voces entre las cenizas. Me llamo Sebastián, y soy fotógrafo. Mi trabajo me lleva a lugares remotos y, muchas veces, olvidados por el tiempo. Pero hay una experiencia en particular que me marcó para siempre, algo que, aunque quiera, no logro borrar de mi mente. Todo comenzó en un pequeño pueblo de Texas, al que llegué para documentar paisajes rurales. Nunca imaginé que terminaría enfrentándome a algo que no puedo explicar. Era una tarde calurosa de otoño. El sol comenzaba a ocultarse, y las sombras de los árboles se alargaban como si intentaran envolver el lugar en su oscuridad. El ambiente era pesado, y el aire parecía cargado de un extraño silencio. Al preguntar a los pocos habitantes del pueblo si conocían algún lugar interesante para fotografiar, una anciana mencionó una casa en las afueras, una que había quedado reducida a cenizas décadas atrás. Según ella, todavía se podían escuchar risas y voces provenientes de allí, especialmente al anochecer. Me reí para mis adentros, pensando que solo quería asustarme, pero su mirada seria me inquietó. Decidí ir de todos modos. Era temprano aún, y pensé que una casa en ruinas podría ser un buen lugar para captar la esencia de un pasado olvidado. Después de unos minutos conduciendo por un camino de tierra, finalmente la vi. Allí estaba, los restos de una casa de madera ennegrecida por el fuego. Las paredes que aún quedaban de pie estaban deformadas, y el techo había colapsado casi por completo. Alrededor, todo estaba cubierto por un manto de hierbas secas y escombros. Pero lo que más me llamó la atención fue el árbol gigante que se alzaba justo en el centro de lo que parecía ser el salón principal. Sus ramas, desnudas y retorcidas, se extendían hacia el cielo como si quisieran escapar de algo. El olor a madera quemada aún era perceptible, aunque habían pasado más de 30 años desde el incendio. Tomé mi cámara y comencé a fotografiar los alrededores. El lugar era inquietante, pero estaba completamente vacío. O al menos eso pensaba. A medida que el sol se ocultaba, el frío empezó a calar en mis huesos, algo extraño para esa región. Entonces, sucedió. Al revisar las fotografías que acababa de tomar, noté algo peculiar en una de las imágenes. Había sombras en las ventanas que no deberían estar allí, formas humanas que no correspondían con la escena que tenía frente a mí. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar alguna explicación lógica, pero no había nadie. El viento sopló de repente, levantando cenizas del suelo y haciendo que las ramas del árbol crujieran de manera siniestra. Y luego escuché la primera risa. Era un sonido bajo, casi como un murmullo, pero estaba allí. Venía del interior de la casa. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me dije a mí mismo que era el viento jugando con mi mente, pero entonces lo escuché de nuevo. Esta vez era más claro, más definido, como la risa de un niño. Me armé de valor y di unos pasos hacia las ruinas. Cada crujido de mis botas sobre el suelo parecía resonar como un trueno en medio del silencio. Cuando crucé lo que quedaba del umbral de la puerta principal, una sensación de pesadez cayó sobre mí. El aire dentro era más frío, y la luz del día parecía desvanecerse más rápido de lo normal. Entonces, lo vi. Entre las cenizas y los escombros, había marcas en el suelo, como si alguien hubiera estado arrastrando algo pesado recientemente. Pero lo que más me perturbó fueron las huellas de pequeños pies descalzos que conducían hacia el árbol en el centro. Me acerqué al árbol con cautela, y fue entonces cuando las voces comenzaron. Al principio eran apenas susurros, palabras incomprensibles mezcladas con risas. Pero pronto se hicieron más claras. «Vienes a jugar», dijo una voz infantil, suave pero cargada de una energía que me heló la sangre. Miré a mi alrededor, desesperado por encontrar a alguien, pero no había nadie. Intenté retroceder, pero mis piernas se sentían pesadas, como si algo invisible me estuviera reteniendo. Y entonces lo vi. En la base del árbol, entre las raíces expuestas, había algo que brillaba. Al inclinarme para verlo mejor, descubrí una muñeca antigua, quemada y cubierta de hollín. Al tocarla, un escalofrío recorrió mi cuerpo, y las voces se convirtieron en gritos. Eran desgarradores, como si muchas personas estuvieran sufriendo al mismo tiempo. Solté la muñeca y corrí hacia mi coche, sin atreverme a mirar atrás.
pero mientras arrancaba el motor, vi algo en el espejo retrovisor. Una figura, alta y oscura, estaba de pie en el umbral de la casa, observándome. No tenía rostro, pero su presencia era opresiva. Aceleré lo más rápido que pude, sintiendo que algo me seguía, aunque sabía que no había nadie allí. Desde esa noche, no puedo dejar de pensar en lo que viví. Las fotografías que tomé muestran cosas que no deberían estar allí, sombras, figuras y, en una de ellas, la silueta de un niño junto al árbol. Nunca volví a ese lugar, y no creo que lo haga. Pero a veces, en mis sueños, escucho esas risas, como si las voces entre las cenizas me hubieran seguido. Quizá pienses que estoy inventando todo esto, pero si algún día visitas ese pueblo en Texas, pregunta por la casa quemada. Te aseguro que las historias que escucharás te harán pensar 2 veces antes de acercarte. Ahora, una pregunta para ti. ¿Alguna vez has vivido una experiencia de terror que no puedes olvidar? Si es así, comparte tu historia en los comentarios. ¿Quién sabe? Tal vez aparezca aquí en el canal. Y más, si quieres que tu historia sea contada en un video exclusivo, solo necesitas hacer una donación de cualquier valor a través de Super Chat. Con tu ayuda, seguiremos trayendo más relatos escalofriantes. Y ahora, vamos con la próxima historia. Historia 2: La mansión del patio encantado en México. Buenas noches. Me llamo Camila y soy historiadora. Mi trabajo siempre me ha llevado a lugares llenos de historia, tradición y, en ocasiones, misterio. Pero hay una mansión en particular, ubicada en un tranquilo pueblo del centro de México, que no solo guarda relatos antiguos, sino también secretos que desafían cualquier explicación lógica. Lo que viví allí cambió por completo mi manera de ver el mundo. Todo comenzó hace un par de años, cuando un amigo mío, Julián, quien es arquitecto, me habló de una antigua mansión colonial que había estado abandonada por décadas. Es perfecta para tu investigación sobre casas históricas, me dijo, con una sonrisa que intentaba disimular cierto nerviosismo. Cuando le pregunté más detalles, evitó responder directamente, pero agregó algo que me dejó intrigada: solo ten cuidado con el patio. Hay quienes dicen que está maldito. No le di mucha importancia a sus palabras. Como historiadora, estoy acostumbrada a las leyendas que rodean este tipo de propiedades. Así que, una semana después, viajé al lugar con la intención de documentar la mansión. Al llegar al pueblo, una sensación de calma me envolvió. Las calles empedradas, las pequeñas casas coloridas y el aire fresco de la sierra me hacían sentir como si hubiera retrocedido en el tiempo. La mansión se encontraba en una colina, rodeada por un alto muro de piedra cubierto de musgo. Las grandes puertas de madera, aunque desgastadas por el tiempo, aún conservaban su imponente presencia. Al entrar, me recibió un silencio tan profundo que podía escuchar el eco de mis propios pasos. La luz del sol apenas penetraba por las ventanas rotas, creando sombras inquietantes en las paredes llenas de grietas. Pero lo más fascinante era el patio central. Era un espacio amplio, con un viejo pozo en el centro y árboles que parecían haberse apropiado del lugar con sus raíces extendiéndose por el suelo de piedra. A pesar de estar abandonado, el patio tenía algo peculiar, parecía vivo. El aire allí era más frío, y había una extraña sensación de ser observada desde todos los ángulos. Me acerqué al pozo, cuya boca estaba cubierta por una tapa de hierro oxidada, y sentí un escalofrío inexplicable. Sin embargo, lo ignoré y comencé a tomar fotografías. Mientras exploraba las habitaciones alrededor del patio, noté que muchas de ellas parecían haber sido abandonadas de manera apresurada. Había muebles polvorientos, platos rotos y ropa vieja tirada por el suelo. Pero lo que más me llamó la atención fueron unos dibujos hechos con carbón en las paredes, figuras humanas rodeadas por algo que parecían ser sombras alargadas, casi como si estuvieran atrapadas o perseguidas por algo. ¡Qué extraño!, murmuré para mí misma, intentando encontrarle sentido. Conforme avanzaba la tarde, la luz comenzó a desvanecerse y el ambiente en la mansión se tornó aún más inquietante. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un leve sonido, como un murmullo, proveniente del patio.
Al principio pensé que era el viento, pero los murmullos se transformaron en risas, risas infantiles que me pusieron la piel de gallina. Salí al patio rápidamente, pero no había nadie. Los árboles permanecían inmóviles y el pozo seguía en su lugar, rodeado de un silencio que ahora me parecía más opresivo. Intenté concentrarme en mi trabajo, diciéndome a mí misma que era solo mi imaginación. Pero entonces sucedió algo que me paralizó. Mientras revisaba mis fotografías, noté algo que no había visto antes. En una de las imágenes del patio, justo junto al pozo, había una sombra que no debería estar allí. Era alta, delgada, y parecía estar mirando directamente hacia la cámara. El corazón me latía con fuerza mientras revisaba las demás fotos. En todas aparecía esa misma figura, siempre en el patio, siempre cerca del pozo. El pánico comenzó a apoderarse de mí, pero al mismo tiempo sentía una extraña necesidad de investigar más. Decidí acercarme nuevamente al pozo, esta vez con una linterna. Al iluminar la tapa oxidada, noté algo que antes no había visto. Había marcas de arañazos alrededor, como si alguien hubiera intentado abrirla desesperadamente. La tapa parecía estar sellada con algo más que óxido, pero cuando la toqué, sentí un leve temblor en el suelo bajo mis pies. Fue entonces cuando lo vi. Una sombra cruzó rápidamente el patio, moviéndose de un lado a otro en un parpadeo. No era el viento ni un animal. Era algo que no puedo explicar. Mi cuerpo se congeló, y por un momento, no supe qué hacer. Las risas comenzaron de nuevo, pero esta vez eran más fuertes, más cercanas. «Sal de aquí», susurró una voz detrás de mí, tan clara que me giré de inmediato, pero no había nadie. No recuerdo cómo reuní el valor para salir de la mansión. Mis manos temblaban mientras cerraba la puerta principal detrás de mí, y mi respiración era pesada. Pero lo más extraño de todo fue lo que sucedió cuando estaba a punto de subir a mi coche. Miré hacia la mansión una última vez, y vi algo que me hizo sentir un terror profundo. Las sombras en el patio ya no estaban quietas. Se movían, como si tuvieran vida propia, danzando alrededor del pozo. Desde ese día, he intentado encontrar una explicación racional para lo que viví. Algunos en el pueblo dicen que la mansión está maldita porque, hace mucho tiempo, alguien murió en el pozo de manera trágica, y su espíritu nunca pudo encontrar la paz. Otros aseguran que las sombras son almas atrapadas, condenadas a vagar por el lugar. Yo no sé qué creer, pero una cosa es segura, jamás volveré a esa mansión. Si alguna vez te encuentras en ese pequeño pueblo mexicano y alguien te habla de la mansión del patio encantado, te doy un consejo: no vayas. Algunas puertas nunca deberían abrirse y algunos secretos es mejor dejarlos enterrados. Historia 3: La Casa de los Espejos en Perú. A lo largo de mi carrera, he investigado historias insólitas y lugares olvidados por el tiempo, pero nada me preparó para lo que experimenté en una mansión antigua en el corazón del Perú. Ese lugar, conocido por los locales como la Casa de los Espejos, no solo desafió mi lógica, sino que me dejó con un miedo que me sigue hasta el día de hoy. Todo comenzó cuando recibí un mensaje de una fuente en Lima, quien me contó sobre una mansión abandonada en la periferia de la ciudad. Según él, el lugar estaba lleno de espejos antiguos y había sido abandonado misteriosamente en los años 50. Las pocas personas que se atrevían a entrar salían perturbadas, hablando de reflejos que no coincidían con la realidad. Pensé que sería una buena historia para mi columna de crónicas urbanas y decidí investigarla. La casa estaba en una colina, rodeada de árboles altos y espesos. Desde lejos, su fachada ya parecía sacada de una película de terror: grandes ventanales rotos, puertas torcidas y muros cubiertos de moho. Cuando llegué, me recibió un silencio absoluto, interrumpido solo por el crujido de las hojas bajo mis pies. Llevaba una linterna, una cámara y una libreta, decidido a documentar todo. Al cruzar el umbral, una sensación extraña me envolvió. El aire estaba más frío en el interior, y el olor a humedad mezclado con algo más, algo metálico, casi como sangre, invadía mis sentidos. La entrada principal daba a un gran salón, y lo primero que llamó mi atención fueron los espejos. Había decenas de ellos, de diferentes tamaños y formas, colgados en las paredes o apoyados en el suelo.
Algunos estaban rotos, con grietas que parecían extenderse como telarañas, mientras que otros estaban en perfectas condiciones, reflejando la tenue luz que entraba por las ventanas rotas. Comencé a tomar fotos y a examinar los espejos más de cerca. Aunque estaban cubiertos de polvo, sus reflejos eran extrañamente claros, casi perfectos. En uno de ellos, vi mi propio rostro, pero algo no estaba bien. Mi expresión en el reflejo no correspondía a la que tenía en ese momento. Mientras yo mantenía una expresión neutral, mi reflejo parecía sonreír débilmente, casi burlándose de mí. Me aparté rápidamente, pensando que era solo mi imaginación. Continué explorando la casa. Cada habitación parecía tener más espejos, algunos incluso cubrían techos y suelos. Pero había algo más. A medida que avanzaba, comencé a notar movimientos fugaces en los reflejos, sombras que se deslizaban de un lado a otro. Giraba la cabeza rápidamente para tratar de encontrar su origen, pero siempre estaba solo. En el segundo piso, encontré una habitación más grande, probablemente un dormitorio principal. Había un enorme espejo apoyado contra la pared, cubierto por una sábana blanca amarillenta. Por alguna razón, me sentí obligado a descubrirlo. Al levantar la tela, el espejo reveló algo que me dejó helado. No veía mi propio reflejo, sino el de una mujer vestida de negro, parada detrás de mí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Cuando volví a mirar al espejo, el reflejo de la mujer seguía allí, inmóvil, con los ojos fijos en mí. Intenté calmarme, diciéndome que todo tenía una explicación lógica. Tal vez era mi mente jugando trucos en ese lugar oscuro y opresivo. Decidí bajar al salón principal, pero mientras descendía por las escaleras, tuve la sensación de ser observado desde todas partes. Los espejos en las paredes parecían reflejar algo que no era yo. Había figuras, sombras, y en algunos, incluso rostros que no reconocía. Llegué al salón y traté de salir de la casa, pero la puerta principal estaba cerrada, aunque yo recordaba haberla dejado abierta. Intenté forzarla, pero no se movía. Fue entonces cuando escuché un sonido que nunca olvidaré, una risa suave, casi infantil, que resonaba por todo el salón. Miré alrededor, tratando de identificar de dónde venía, pero no había nadie. De repente, todos los espejos comenzaron a vibrar ligeramente, como si algo estuviera golpeándolos desde dentro. Los reflejos en los espejos se volvieron más claros, y lo que vi me aterrorizó. Eran personas, decenas de ellas, atrapadas dentro de los espejos, golpeando desesperadamente como si quisieran salir. Sus ojos estaban llenos de pánico, y sus gritos silenciosos resonaban en mi mente. El espejo más grande, el del salón, comenzó a reflejar algo aún más perturbador. Era yo, pero no era yo. Mi reflejo me miraba con una expresión oscura, sin vida, y comenzó a mover los labios, como si estuviera hablando, pero no emitía ningún sonido. Entonces, en un movimiento rápido, mi reflejo alzó una mano y tocó el cristal desde el otro lado. En ese momento, sentí un frío insoportable en mi pecho, como si algo estuviera tratando de jalarme hacia el espejo. Corrí hacia la puerta y, de alguna manera, logré abrirla. Salí de la casa sin mirar atrás, con el sonido de los espejos resonando en mis oídos. Cuando llegué a mi coche, traté de encenderlo, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener las llaves. Finalmente lo conseguí y conduje sin detenerme hasta llegar a un lugar seguro. Desde esa noche, no he vuelto a esa mansión, pero los espejos no me dejan en paz. En mi casa, evito mirar mi reflejo por mucho tiempo. Siento que algo, o alguien, sigue observándome desde el otro lado. A veces, incluso creo ver movimientos en los espejos, aunque estoy completamente solo. He hablado con algunos locales sobre la casa, y muchos aseguran que fue construida por un hombre obsesionado con los espejos, quien creía que eran portales hacia otro mundo. Dicen que murió dentro de la mansión y que su espíritu quedó atrapado allí, junto con todas las almas que lograron cruzar esos portales. No sé qué creer, pero si alguna vez oyes hablar de la Casa de los Espejos en Perú, mi consejo es simple: no entres. Porque una vez que lo haces, puede que no logres salir, o peor, puede que te quedes atrapado en el reflejo para siempre.
Historia 4: El misterio de la Casa Azul en Bogotá. Mi nombre es Santiago y soy profesor de Historia en la Universidad de Bogotá. Mi interés por los acontecimientos inexplicables ha sido más que un simple pasatiempo, es casi una obsesión. Me fascina descubrir las historias detrás de las viejas construcciones de la ciudad, esos lugares que parecen guardar ecos del pasado. Sin embargo, ninguna de mis investigaciones anteriores se compara con lo que viví en la Casa Azul. Lo que sucedió allí es algo que todavía no puedo explicar y, francamente, prefiero no recordar. La Casa Azul es conocida en Bogotá por su apariencia peculiar y su historia llena de sombras. Está ubicada en un vecindario tranquilo, rodeada de edificios modernos, pero su fachada antigua y su color azul deslavado destacan entre el paisaje urbano. Se dice que la casa estuvo habitada por una familia de renombre que desapareció misteriosamente hace más de 50 años, y desde entonces la casa ha permanecido desocupada. Algunos afirman que fue maldecida, y que es imposible venderla o habitarla sin enfrentar consecuencias trágicas. Escuché por primera vez sobre la Casa Azul de boca de un colega, quien me comentó, casi en tono de broma, que si buscaba una buena historia para mis clases de leyendas urbanas, ese era el lugar indicado. Intrigado, comencé a investigar más sobre la propiedad. Las historias locales hablaban de apariciones en las ventanas, luces que se encendían y apagaban sin motivo, y, lo más perturbador, de gritos que se escuchaban por la noche. Decidí que tenía que ver el lugar por mí mismo, aunque solo fuera para desmentir los rumores. Llegué a la casa un día de semana por la tarde, cuando las calles estaban vacías. El clima era gris, y una ligera neblina cubría la ciudad, dándole un aire aún más melancólico a la escena. La puerta principal estaba ligeramente entreabierta, y la pintura azul de las paredes se caía a pedazos. Había algo en la casa que parecía rechazar cualquier intento de renovación, como si se resistiera a ser olvidada. Me adentré con cautela, cámara en mano, listo para documentar todo lo que encontrara. El interior de la casa estaba en mal estado. Había polvo acumulado en cada rincón, y los muebles, aunque todavía en su lugar, parecían haber sido abandonados a medio usar. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fueron las fotografías colgadas en las paredes. Eran retratos de una familia, un hombre, una mujer y 2 niños pequeños. Sus rostros eran inexpresivos, casi tristes, y algo en sus miradas me incomodaba. Sentí que sus ojos seguían cada uno de mis movimientos mientras caminaba por las habitaciones. Comencé a tomar fotos de los interiores, documentando cada detalle. A medida que avanzaba, me di cuenta de que el lugar tenía un ambiente extraño, como si estuviera cargado de algo que no podía ver, pero que sí podía sentir. El aire era denso, y a pesar de que las ventanas estaban cerradas, una corriente de aire frío atravesaba las habitaciones. Justo cuando me disponía a subir las escaleras, escuché un ruido en la planta alta. Eran pasos, lentos y pesados, como si alguien estuviera caminando por el pasillo superior. El corazón me latía rápidamente, pero me obligué a mantener la calma. Probablemente es el edificio que se está asentando, me dije, aunque en el fondo sabía que no era eso. Con cuidado, subí las escaleras, que crujieron bajo mi peso. El pasillo del segundo piso estaba oscuro, y una débil luz se filtraba por las ventanas cubiertas de polvo. Había varias puertas cerradas, y en una de ellas, noté algo extraño, marcas de arañazos en la madera, como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente. El primer cuarto al que entré parecía un dormitorio. Las cortinas estaban corridas, y el ambiente era más frío que en el resto de la casa. Fue entonces cuando lo vi. Frente a la ventana, había una pequeña figura, un niño, de pie, mirando hacia la calle. Mi primer instinto fue acercarme y preguntarle qué hacía allí, pero antes de que pudiera dar un paso, el niño se dio la vuelta. Su rostro estaba vacío, inexpresivo, pero sus ojos estaban llenos de un terror que me paralizó. En un parpadeo, desapareció. Retrocedí, tropezando con la puerta y golpeándome contra la pared. Intenté recuperar la compostura, diciéndome que era una ilusión, que el lugar y la historia me estaban jugando una mala pasada. Pero no era solo eso. Había algo tangible en el miedo que sentía, algo que no podía ignorar.
Decidí salir de la casa, pero mientras bajaba las escaleras, el sonido de los pasos se hizo más fuerte, ahora claramente detrás de mí. Aceleré el paso, y justo cuando llegaba al pie de las escaleras, escuché un grito desgarrador que me detuvo en seco. El grito venía de uno de los cuartos del segundo piso. Era un grito de desesperación, como el de alguien que estaba siendo lastimado o que había perdido toda esperanza. Miré hacia arriba, pero la oscuridad del pasillo lo cubría todo. No vi a nadie, pero el grito seguía resonando en mis oídos, como si se hubiera quedado atrapado en las paredes de la casa. Sin pensarlo dos veces, me dirigí a la puerta principal, pero algo me hizo detenerme. Justo a mi derecha, en el salón, estaba el cuadro de la familia que había visto al entrar. Solo que ahora, la imagen era diferente. Los rostros del hombre, la mujer y los niños habían cambiado. Sus bocas estaban abiertas en un grito silencioso, y sus ojos, antes vacíos, parecían seguirme con una expresión de puro terror. Salí corriendo de la casa, sin mirar atrás. No me detuve hasta llegar a mi coche, y cuando finalmente me atreví a mirar hacia la casa desde la calle, vi algo que nunca olvidaré. En una de las ventanas del segundo piso, estaba el niño. Su silueta oscura y pequeña me observaba, inmóvil, mientras las luces de la calle comenzaban a encenderse. Desde ese día, la Casa Azul se convirtió en un tema que evito en mis investigaciones. No hablo de ella, no leo sobre ella, y definitivamente no pienso volver. Lo que vi y escuché allí no puede explicarse con lógica, y no quiero averiguar qué fue realmente lo que me encontré en ese lugar. A veces, mientras camino por las calles de Bogotá, siento una presencia detrás de mí, una sombra que me sigue a distancia. Y aunque me digo que son solo recuerdos, no puedo evitar mirar de reojo, esperando no ver el rostro del niño de la Casa Azul. Si alguna vez oyes hablar de esta casa, te recomiendo mantenerte lejos. Las paredes guardan secretos, y las sombras de la familia desaparecida parecen estar atrapadas en ese lugar, esperando a alguien que se atreva a entrar, alguien que tal vez no salga nunca más. Historia 5: La mansión de los lamentos en Argentina. Buenas noches. Mi nombre es Joaquín, y soy ingeniero civil. Mi trabajo me ha llevado a inspeccionar propiedades antiguas, algunas abandonadas por completo, pero ninguna tan desconcertante como la mansión de 3 pisos que encontré en un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires. A lo largo de mi carrera, he visto edificios en ruinas, estructuras al borde del colapso, pero jamás imaginé que una propiedad pudiera cargar con una energía tan oscura y opresiva como la mansión de los lamentos. Todo comenzó cuando recibí una llamada de un cliente interesado en restaurar la mansión. Había escuchado sobre los rumores que rodeaban el lugar, pero no le dio importancia. Necesitaba saber si la estructura seguía siendo segura para invertir en ella. Aunque el pueblo estaba a varias horas de viaje, acepté el trabajo. Era un reto interesante, y la idea de trabajar en un edificio tan antiguo me entusiasmaba. Sin embargo, nada me preparó para lo que estaba a punto de vivir. Llegué al pueblo un viernes por la tarde. El lugar era tranquilo, casi demasiado tranquilo. Los pocos habitantes que encontré parecían reacios a hablar de la mansión. «Es mejor dejarla como está», me dijo una mujer mayor en la tienda local. «No trae nada bueno a quien se acerca». Su advertencia me pareció exagerada, pero su tono serio hizo que un leve escalofrío recorriera mi espalda. La mansión estaba a las afueras del pueblo, rodeada de un terreno descuidado y cubierto de maleza. Su fachada era imponente, con detalles arquitectónicos que hablaban de un tiempo en el que había sido un lugar majestuoso. Pero ahora, las paredes estaban agrietadas, las ventanas rotas, y la puerta principal colgaba de una bisagra oxidada. Lo que más me llamó la atención fue el silencio que envolvía el lugar. Ni siquiera se escuchaban pájaros, como si la naturaleza evitara acercarse. Al entrar, el aire cambió por completo. Era frío, pesado, y tenía un olor extraño, mezcla de humedad y algo más, algo que no podía identificar. El vestíbulo era amplio, con un suelo de madera que crujía bajo mis pies. A ambos lados, las escaleras se curvaban hacia el segundo piso, y en el centro, un gran candelabro oxidado colgaba del techo. Saqué mi linterna y comencé a explorar.
Las primeras habitaciones parecían normales, aunque abandonadas. Había muebles cubiertos con sábanas polvorientas, cuadros torcidos en las paredes y un silencio que parecía seguirme a cada paso. Sin embargo, a medida que avanzaba, comencé a notar detalles extraños. En el salón principal, encontré marcas en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado hacia una de las esquinas. Al acercarme, descubrí un pequeño agujero en la pared, como si alguien hubiera intentado romperla con desesperación. Subí al segundo piso, donde encontré habitaciones más pequeñas. Una de ellas tenía una cuna vieja y rota en el centro, rodeada de juguetes polvorientos. Cuando me acerqué a la ventana para revisar la estructura exterior, sentí un leve susurro detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nadie. El aire se había enfriado aún más, y tuve la sensación de que algo, o alguien, me estaba observando. Decidí inspeccionar el tercer piso, que según los rumores, era el más inquietante. La escalera que conducía allí era estrecha y crujía con cada paso. Al llegar, el ambiente era diferente. Había un largo pasillo con varias puertas, todas cerradas excepto una al final. Esa habitación parecía estar esperando a que entrara. Dentro, encontré una silla colocada en el centro, frente a una ventana rota. En las paredes, había marcas profundas, como si alguien hubiera arañado la pintura con las uñas. En el suelo, vi algo que me hizo dudar de todo, un viejo diario. Lo recogí con cuidado y comencé a leer. Las primeras páginas estaban llenas de dibujos caóticos, figuras humanas rodeadas de sombras. Más adelante, había notas escritas con una caligrafía irregular. No puedo dormir. Los gritos no se detienen. Están en las paredes, en los suelos, en mi mente. Ayuda. Mientras leía, el sonido de un lamento suave y prolongado llenó la habitación. Era un sonido desgarrador, como si alguien estuviera sufriendo profundamente. Dejé caer el diario y retrocedí hacia la puerta, pero antes de que pudiera salir, el lamento se transformó en un grito. Era tan fuerte que sentí que las paredes vibraban. Corrí hacia la escalera, decidido a salir de la mansión. Mientras descendía, el grito se repetía, pero esta vez parecía provenir de diferentes direcciones. Algo golpeó una de las puertas a mi derecha, y el sonido de pasos rápidos llenó el pasillo detrás de mí. No me atreví a mirar atrás. Corrí hasta llegar al vestíbulo, pero justo cuando estaba por cruzar la puerta principal, ésta se cerró de golpe frente a mí. El silencio volvió, pero esta vez era más opresivo. Sentí una presencia detrás de mí, algo que se acercaba lentamente. Un frío extremo me recorrió la espalda, y mis manos temblaban mientras intentaba abrir la puerta. Finalmente, con un empujón desesperado, logré salir. No miré atrás mientras corría hacia mi coche, pero antes de entrar, escuché algo que me heló la sangre. Desde una de las ventanas del tercer piso, el grito volvió a resonar, seguido de un lamento que parecía provenir de muchas voces a la vez. Encendí el motor y me alejé tan rápido como pude, con las manos aún temblorosas y la mente inundada de preguntas. Desde ese día, he intentado olvidar lo que vi y escuché en la mansión de los lamentos, pero no he podido. En las noches más silenciosas, a veces creo escuchar esos lamentos en mi cabeza, como si el eco de esa casa me hubiera seguido. La mansión sigue en pie, abandonada y rodeada de historias que solo alimentan su oscura reputación. Si alguna vez pasas por ese pequeño pueblo en Argentina, mi consejo es claro, no te acerques. Porque una vez que escuchas los lamentos, es posible que nunca los olvides. ¿Te están gustando estas historias escalofriantes? Entonces no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Así nos ayudas a seguir trayendo relatos oscuros que no te dejarán dormir. Tu apoyo marca la diferencia. Ahora, respira profundo, y vamos con la siguiente historia. Historia 6: Los susurros de la Casa Roja en Chile. Mi nombre es Valeria, y soy escritora de novelas de misterio. A menudo busco inspiración en lugares inusuales, sitios llenos de historia o rodeados de rumores inquietantes. Pero nunca imaginé que mi búsqueda de inspiración me llevaría a experimentar algo tan perturbador como lo que viví en la Casa Roja, una vieja y olvidada construcción en un rincón tranquilo de Chile.
Lo que pasó allí dejó una marca en mí que nunca desaparecerá. Había escuchado por primera vez sobre la Casa Roja en un café, mientras hablaba con un amigo que conoce bien los rincones más peculiares del país. Según él, la casa era conocida por su historia trágica y los susurros que los locales decían escuchar en los días de lluvia. Me contó que había pertenecido a una familia adinerada a principios del siglo XX, pero un incendio destruyó parte de la casa, llevándose consigo la vida de varios miembros de la familia. Desde entonces, el lugar había quedado abandonado y nadie se atrevía a acercarse. Decidí ir por mi cuenta. La curiosidad me ganó, y pensé que incluso si no encontraba nada paranormal, el ambiente del lugar podría inspirarme para una nueva novela. Llegué una tarde nublada, cuando el sol apenas iluminaba el paisaje. La casa se alzaba en una colina, rodeada de árboles desnudos y con un sendero de tierra que se perdía entre la maleza. Su fachada roja, aunque descolorida y desgastada por el tiempo, seguía siendo imponente. Las ventanas rotas y la puerta entreabierta parecían invitarme a entrar, aunque todo mi cuerpo me decía que no lo hiciera. El interior era aún más inquietante. Las paredes estaban llenas de manchas negras, probablemente restos del incendio, y el aire era frío y pesado, a pesar de que no había viento. Mientras avanzaba, me llamó la atención un detalle peculiar: el suelo crujía bajo mis pies, pero solo en ciertos lugares. Era como si algo debajo de las tablas estuviera moviéndose o respirando. Me dije a mí misma que era una idea absurda, pero no podía sacarme esa sensación de la cabeza. La casa estaba llena de muebles viejos y destrozados, pero también había rastros de que alguien había estado allí recientemente. Había velas gastadas en una mesa y cenizas en lo que parecía ser una chimenea. Subí al segundo piso, donde las habitaciones estaban casi completamente destruidas, con las ventanas abiertas al viento y las paredes llenas de grafitis antiguos. Pero lo más extraño fue lo que encontré en una de las habitaciones: una serie de cuadernos apilados en un rincón. Cuando los abrí, descubrí que estaban llenos de dibujos y frases repetitivas. «No los escuches», decía una y otra vez, escrita con una caligrafía temblorosa. Fue entonces cuando escuché el primer susurro. Al principio, pensé que era el viento colándose por las ventanas rotas. Pero no. Era algo diferente. Venía de abajo, como si alguien estuviera hablando en voz baja en la planta baja. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero traté de convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Bajé lentamente las escaleras, cada paso resonando en el silencio de la casa. Al llegar al salón principal, los susurros se hicieron más claros. Eran múltiples voces, hablando al mismo tiempo, pero no podía distinguir lo que decían. Giré hacia la cocina, de donde parecían provenir los sonidos. La habitación estaba oscura, y un olor a humedad mezclado con algo más dulce y nauseabundo, llenaba el aire. Encendí mi linterna, y fue entonces cuando lo vi. En una de las paredes, había algo escrito con lo que parecía ser carbón: «No estás sola». Retrocedí un paso, intentando calmarme, pero los susurros se hicieron más fuertes, como si las voces estuvieran justo a mi lado. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, y mi linterna parpadeó antes de apagarse por completo. En la oscuridad, las voces parecían rodearme, y por un momento sentí que algo frío rozaba mi brazo. Encendí la linterna nuevamente con manos temblorosas y corrí hacia la salida. Pero cuando llegué a la puerta principal, estaba cerrada. No recordaba haberla cerrado al entrar, y cuando intenté abrirla, parecía atorada, como si algo al otro lado estuviera empujando para mantenerla cerrada. El sonido de pasos lentos resonó detrás de mí. No me atreví a girar. Mi instinto me decía que no quería ver lo que estaba allí. Comencé a empujar la puerta con todas mis fuerzas, y justo cuando logré abrirla, un fuerte susurro se escuchó claramente en mi oído derecho. «Quédate». Corrí por el sendero hacia mi coche sin mirar atrás. Sentía que algo me seguía, pero no me detuve hasta que estuve dentro del vehículo. Arranqué y aceleré, dejando la casa y sus horrores detrás. Pero incluso cuando estaba lejos, las voces seguían en mi cabeza, como un eco que no podía apagar. Desde ese día, he intentado olvidar la experiencia, pero no he podido.
En las noches de lluvia, a veces me despierto con la sensación de que alguien está susurrando cerca de mi cama. Los locales dicen que los susurros pertenecen a las almas atrapadas en la casa, buscando a alguien que las escuche, alguien que se quede con ellas. Si alguna vez oyes hablar de la Casa Roja en Chile, te doy un consejo: no entres. Las voces quieren ser escuchadas, y una vez que lo haces, puede que nunca te dejen en paz. Historia 7: La Casa de Piedra en Colorado, la presencia en el sótano. Buenas noches. Mi nombre es Ricardo, y soy guía turístico especializado en rutas históricas por lugares abandonados. A lo largo de los años, he visitado muchas casas antiguas, edificios olvidados y pueblos fantasma. Pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que viví en la Casa de Piedra en Colorado. Ese lugar no es solo extraño, es un punto donde la lógica y la realidad parecen desvanecerse. Todo comenzó cuando un cliente habitual me pidió investigar la propiedad para un posible proyecto turístico. La Casa de Piedra, como se le conoce, es una construcción centenaria ubicada en las montañas, aislada de todo. Según los rumores, la casa perteneció a una familia adinerada a principios del siglo XX, pero después de una serie de tragedias, fue abandonada y cayó en el olvido. Las pocas personas que han entrado en ella dicen que el lugar tiene algo oscuro, especialmente en el sótano. Para mí, era solo otra leyenda más, y no dudé en aceptar el trabajo. Llegué a la casa un día despejado, aunque el aire frío de la montaña ya hacía que el ambiente fuera pesado. La construcción era impresionante, hecha completamente de piedra gris que se había oscurecido con el paso del tiempo. Las ventanas estaban rotas y las puertas colgaban de sus bisagras, dejando ver un interior que parecía haberse congelado en el tiempo. A pesar de su deterioro, había algo en la casa que parecía mirar de vuelta, como si tuviera vida propia. El primer paso dentro fue como cruzar un umbral hacia otro mundo. El aire estaba denso, más frío que afuera, y el eco de mis propios pasos resonaba de manera extraña, como si alguien más estuviera caminando conmigo. El vestíbulo era amplio, con un techo alto y una escalera de piedra que llevaba al segundo piso. En las paredes, todavía colgaban cuadros antiguos, aunque sus imágenes estaban borrosas por la humedad. Una alfombra vieja y raída cubría parte del suelo, y había muebles cubiertos de polvo en cada rincón. Comencé mi inspección tomando fotografías y anotando detalles sobre la estructura. Todo parecía normal, hasta que llegué a una puerta al fondo del vestíbulo. Era diferente a las demás, más pequeña, con marcas profundas en la madera, como si alguien hubiera intentado forzarla desde dentro. Intuí que era la entrada al sótano. Al tocar la manija, un escalofrío recorrió mi cuerpo, y por un instante sentí una resistencia, como si algo no quisiera que la abriera. Pero finalmente cedió. El olor a humedad y moho me golpeó de inmediato. La escalera que llevaba al sótano era estrecha y empinada, hecha también de piedra. Bajé con cuidado, iluminando el camino con mi linterna. El sótano era mucho más grande de lo que había imaginado. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones talladas directamente en la piedra, símbolos que no reconocí. Había estanterías rotas, cajas viejas y lo que parecían ser restos de muebles. Pero lo más extraño era el aire, no solo estaba frío, sino que parecía vibrar, como si algo invisible se moviera a mi alrededor. Mientras examinaba el lugar, escuché un sonido. Era un leve murmullo, casi imperceptible, que parecía venir de las paredes. Apagué la linterna por un momento para escuchar mejor, y fue entonces cuando lo sentí, una presencia. No la vi, pero sabía que estaba allí. El aire se hizo más pesado, y un fuerte olor a azufre llenó el sótano. Encendí la linterna de nuevo, y en ese instante algo pasó frente a mí, rápido, como una sombra que no debía estar allí. Retrocedí hacia la escalera, pero antes de subir, mi atención se dirigió a una esquina del sótano. Había algo allí, algo cubierto por una lona vieja. Me acerqué con cautela, y al levantarla, descubrí un espejo grande, con el marco lleno de grietas y oxidado por el tiempo. Su superficie no reflejaba bien, parecía estar empañada desde dentro. Al mirarlo más de cerca, noté que mi reflejo no se movía al mismo tiempo que yo. Mi corazón latía con fuerza cuando, de repente, el reflejo alzó una mano,
aunque yo no lo hice. Grité y solté la lona, cubriendo el espejo nuevamente. Subí las escaleras lo más rápido que pude, pero al llegar al vestíbulo, noté algo aún más aterrador. La puerta principal, que había dejado entreabierta, ahora estaba cerrada. Cuando intenté abrirla, no se movía. Miré alrededor y me di cuenta de que el eco de mis pasos ahora era diferente, más fuerte, como si algo estuviera siguiendo mis movimientos. Decidí subir al segundo piso, buscando otra salida. Allí, las habitaciones estaban en peores condiciones, con paredes derrumbadas y ventanas cubiertas de polvo. Pero había una en particular que llamó mi atención. La puerta estaba entreabierta y dentro se veía una cama con las sábanas perfectamente colocadas, como si alguien la hubiera usado recientemente. Al entrar, sentí que el ambiente era aún más frío, y en el suelo encontré un diario antiguo. Las páginas estaban llenas de anotaciones desordenadas, pero una frase se repetía una y otra vez: no bajes al sótano. No lo mires a los ojos. Cerré el diario de golpe, y en ese momento, escuché pasos provenientes de las escaleras. Pero estos no eran como los míos. Eran lentos, pesados, y parecían subir uno a uno, acercándose a mí. Me quedé inmóvil, paralizado por el miedo, mientras los pasos se detenían justo frente a la puerta de la habitación. La puerta se cerró de golpe, y un golpe ensordecedor resonó en las paredes. Sentí que el suelo vibraba, y las ventanas comenzaron a crujir. Sabía que tenía que salir de allí. Con todas mis fuerzas, logré abrir la puerta y corrí hacia las escaleras. Al llegar al vestíbulo, vi que la puerta principal estaba ahora abierta, como si la casa misma me estuviera dejando ir. No me detuve a pensar. Salí corriendo y no miré atrás hasta llegar a mi coche. Desde ese día, no he vuelto a la casa de piedra, y no tengo intención de hacerlo. Los locales dicen que el sótano guarda algo que nunca debió ser perturbado, algo que todavía habita en la oscuridad. No sé qué fue lo que vi o sentí allí, pero una cosa es segura: esa casa no quiere visitantes. Si alguna vez escuchas hablar de la casa de piedra en Colorado, mi consejo es claro: no te acerques. Lo que sea que vive allí no busca ser descubierto, y aquellos que lo intentan rara vez salen sin llevarse algo más que el recuerdo. Historia 8: La mansión del reloj parado en México. Me llamo Daniel, y soy fotógrafo especializado en lugares abandonados. Mi pasión por capturar la belleza de lo olvidado me ha llevado a explorar edificios antiguos, fábricas en ruinas y mansiones que alguna vez fueron majestuosas. Pero hay un lugar en particular que marcó mi vida para siempre: la mansión del reloj parado. Lo que experimenté allí no fue solo extraño, fue aterrador. Había escuchado hablar de esta mansión en un foro de exploradores urbanos. Según las historias, la casa había pertenecido a una familia acaudalada en el siglo pasado, pero una tragedia inesperada los llevó a abandonarla de repente. Lo más peculiar era un enorme reloj en el salón principal, que según los rumores, siempre se detenía a las 3:33 de la madrugada. Los habitantes del pueblo cercano evitaban hablar de la casa, pero aquellos pocos que se atrevían a mencionarla aseguraban que, a esa hora exacta, cosas inexplicables comenzaban a suceder. Decidí visitarla una noche, armado con mi cámara y linterna. La mansión se encontraba a las afueras de un pequeño pueblo en el centro de México, rodeada de árboles que parecían haber crecido salvajemente a su alrededor, ocultándola del resto del mundo. Al llegar, lo primero que me impresionó fue su tamaño. Era una estructura imponente, con paredes de piedra desgastadas, ventanas rotas y una gran puerta de madera tallada que parecía resistirse al paso del tiempo. El silencio era abrumador. Ni siquiera el viento movía las hojas de los árboles, y el ambiente se sentía pesado, como si el lugar estuviera cargado de una energía que no podía explicar. Empujé la puerta principal, que se abrió con un crujido largo y profundo. Entré, iluminando con mi linterna el vestíbulo. El interior estaba en ruinas, pero aún conservaba restos de su antigua grandeza: candelabros polvorientos, muebles destrozados y un suelo de mármol cubierto de escombros. Pero lo que más destacaba era el reloj. Era enorme, un reloj de pie que dominaba el salón principal. Su diseño era elaborado, con detalles dorados y una esfera blanca que parecía haber resistido el paso de los años.
Las agujas marcaban las 11:47, pero sabía que era solo cuestión de tiempo para que se acercara a las 3:33. Me acerqué al reloj, fascinado por su detalle, y tomé varias fotografías. Mientras lo hacía, sentí una extraña vibración en el suelo, como si algo estuviera despertando en las entrañas de la casa. Decidí explorar más. Las habitaciones eran oscuras y estaban llenas de muebles cubiertos de polvo, pero lo que más me inquietaba eran los espejos. Había al menos uno en cada habitación, y cada vez que pasaba frente a ellos, tenía la sensación de que algo se movía en los reflejos, algo que no estaba allí cuando miraba directamente. Volví al salón principal y revisé el reloj. Las agujas ahora marcaban las 3:15. Decidí esperar. Preparé mi cámara y me senté frente al reloj, sintiendo como el aire a mi alrededor se volvía más frío con cada minuto que pasaba. Entonces, llegó el momento. Las agujas alcanzaron las 3:33 y el reloj emitió un fuerte tic. Fue un sonido seco y profundo, que resonó en toda la casa. En ese instante, todo cambió. Primero fue el silencio. Un silencio absoluto, como si el mundo entero se hubiera detenido. Luego, un sonido distante, pasos. Eran lentos, regulares, y venían de la planta alta. Miré hacia la escalera, pero no vi nada. Encendí mi linterna, iluminando el pasillo del segundo piso, y fue entonces cuando lo vi. Una sombra, alta y delgada, que parecía observarme desde el final del corredor. Quise convencerme de que era solo un efecto de la luz, pero cuando se movió, supe que estaba equivocado. La sombra desapareció, pero los pasos continuaron, esta vez bajando por las escaleras. Mi corazón latía con fuerza mientras retrocedía hacia la puerta principal. Intenté abrirla, pero estaba cerrada, como si algo la mantuviera bloqueada. Detrás de mí, el reloj emitió otro tic, y sentí que el aire se volvía más pesado. Una presencia, invisible pero innegable, parecía llenar el salón. De repente, el sonido de risas comenzó a llenar el espacio. Eran risas suaves, casi infantiles, pero cargadas de algo oscuro. Mi linterna parpadeó, y en esos breves momentos de oscuridad, vi figuras moviéndose a mi alrededor, sombras que parecían rodearme. Entonces, una de las risas se transformó en un grito agudo, y el reloj emitió un último tic antes de que todo quedara en silencio nuevamente. El reloj ahora marcaba las 3:34. La puerta principal se abrió de golpe, y no lo pensé dos veces. Salí corriendo de la mansión, dejando atrás mi cámara y cualquier pensamiento racional. No me detuve hasta llegar a mi coche, donde intenté calmarme mientras mi mente procesaba lo que acababa de vivir. Desde esa noche, no he vuelto a la mansión del reloj parado. Mis fotografías, aunque dejé la cámara atrás, aparecieron misteriosamente en mi correo días después, enviadas desde una dirección desconocida. En algunas de ellas, se pueden ver sombras detrás de mí, figuras que no estaban allí cuando tomé las fotos. Pero lo más perturbador es una imagen del reloj. Las agujas no marcan las 3:33. Están fijas en las 3:34, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese instante. Si alguna vez escuchas hablar de esta mansión, mi único consejo es que no te acerques. El reloj no solo cuenta las horas, parece marcar algo más, algo que no pertenece a este mundo. Y si alguna vez escuchas ese tic en la noche, reza para que no sea a las 3:33. ¿Has vivido algo aterrador que te gustaría compartir? Escríbelo en los comentarios, queremos escuchar tu historia. Y si quieres que se convierta en un video exclusivo aquí en el canal, solo haz una donación de cualquier valor a través de Super Chat. Tu historia podría ser la próxima en aterrar a nuestros seguidores. Ahora, sigamos con el próximo relato. Historia 9: Los murales sombríos en la casa del Perú. Me llamo Adriana, y soy restauradora de arte. Mi trabajo consiste en devolverle la vida a pinturas y murales antiguos, preservando su historia y belleza. Siempre he creído que cada obra de arte cuenta una historia, pero nunca pensé que un mural pudiera contener algo más que colores y trazos. Sin embargo, lo que viví en una casa antigua en Perú me demostró que algunas historias no deberían ser contadas.
Todo comenzó cuando me contactaron para evaluar los murales de una vieja casa colonial en un pequeño pueblo en los Andes peruanos. La propiedad, según los dueños actuales, había pertenecido a una familia prominente durante el siglo XVIII, pero llevaba décadas abandonada. Los murales en cuestión estaban pintados directamente en las paredes y, según se decía, representaban escenas de la vida cotidiana de aquella época. Sin embargo, había algo más en ellos. Los rumores locales hablaban de figuras que desaparecían de los murales para reaparecer en otros lugares de la casa. Algunos aseguraban que esas figuras cambiaban de posición, como si tuvieran vida propia. Llegué una tarde lluviosa, cuando el cielo gris cubría el paisaje montañoso. La casa estaba situada en lo alto de una colina, rodeada de árboles retorcidos y un silencio que solo era interrumpido por el sonido de la lluvia. La fachada era imponente, con grandes ventanales cubiertos de polvo y paredes agrietadas por el tiempo. A pesar de su deterioro, la casa aún mantenía una cierta majestad, como si se resistiera a ser olvidada. Al entrar, me recibió un aire frío y pesado, cargado de humedad y algo más, algo que no podía identificar. Encendí mi linterna, ya que las pocas ventanas apenas dejaban pasar la luz. Las primeras habitaciones estaban llenas de muebles cubiertos con sábanas viejas y el suelo crujía con cada paso que daba. Pero lo que realmente capturó mi atención fueron los murales. El primer mural estaba en el salón principal. Representaba una escena campestre, un grupo de personas trabajando en un campo, con montañas al fondo. Los colores, aunque desvaídos por los años, aún conservaban cierta viveza, y los detalles eran impresionantes. Sin embargo, algo en las figuras me incomodaba. Sus rostros estaban extrañamente expresivos, como si fueran conscientes de que estaban siendo observados. Me acerqué para examinarlo de cerca y noté algo aún más extraño. Las figuras parecían estar ligeramente borrosas, como si se movieran dentro de la pintura. Continué explorando la casa, documentando cada mural que encontraba. En el comedor, había otro, esta vez mostrando una gran mesa rodeada de personas que parecían celebrar un banquete. Pero al mirar más de cerca, noté que algunos de los comensales no estaban completamente pintados. Sus rostros y cuerpos se desvanecían hacia los bordes, como si estuvieran a medio terminar. Lo más perturbador fue que en uno de los extremos de la mesa, una figura parecía estar mirándome directamente, con unos ojos que, aunque inmóviles, parecían seguir cada uno de mis movimientos. Subí al segundo piso, donde encontré más murales, pero estos eran diferentes. Las escenas ya no eran festivas ni campestres. En una de las paredes, vi lo que parecía ser una representación de una iglesia en llamas, con figuras pequeñas corriendo en todas direcciones. Sus rostros eran de puro terror, y en el centro, una figura oscura, alta y sin rostro, parecía observar todo con calma. Mi piel se erizó al notar que esta figura también parecía estar fuera de lugar, como si no perteneciera a la escena. Mientras inspeccionaba este mural, escuché un sonido suave, como un susurro. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El susurro se repitió, más fuerte esta vez, y provenía de la habitación contigua. Entré con cautela, iluminando con mi linterna. En la pared de esa habitación había un pequeño mural que no había visto antes. Era sencillo, mostrando solo un árbol seco bajo un cielo oscuro. Pero algo estaba mal. El árbol tenía algo colgando de una de sus ramas, una figura humana, apenas visible, pero inconfundible. El susurro volvió, y esta vez fue claro. «Ayuda», dijo una voz, suave pero desesperada. Retrocedí hacia la puerta, sintiendo que el aire en la habitación se volvía más frío. De repente, escuché un golpe fuerte en el piso de abajo. Bajé corriendo, mi linterna temblando en mi mano, y me detuve en seco al llegar al salón principal. El mural que había visto antes, el del campo, había cambiado. Las figuras ya no estaban trabajando. Ahora estaban todas mirando hacia mí, con expresiones de miedo y desesperación. Una de las figuras, que antes estaba al fondo del mural, ahora parecía estar más cerca, como si hubiera salido parcialmente de la pintura. El golpe volvió a escucharse, esta vez detrás de mí. Me giré, pero no había nada. Fue entonces cuando noté algo aún más aterrador,
Las figuras del mural del comedor también habían cambiado. Los comensales que antes parecían disfrutar de un banquete ahora estaban de pie, mirando hacia la puerta, como si esperaran algo o a alguien. Corrí hacia la salida, pero antes de cruzar la puerta, escuché un último susurro, tan claro como si alguien estuviera justo a mi lado. No nos dejes aquí. Salí de la casa sin mirar atrás, con el sonido de mis propios pasos resonando en mis oídos y una sensación de ser observada que no me ha abandonado desde entonces. Desde aquel día, no he vuelto a la casa, y no tengo intención de hacerlo. Los murales parecían estar vivos, atrapados en una especie de limbo que no puedo explicar. Las historias locales dicen que los artistas que los pintaron desaparecieron sin dejar rastro, y algunos creen que sus almas quedaron atrapadas en las paredes, condenadas a repetir sus historias una y otra vez. Si alguna vez escuchas hablar de esta casa en los Andes peruanos, mi único consejo es simple: no entres. Porque una vez que ves los murales, ellos también te ven a ti. Y puede que nunca dejen de hacerlo. Historia 10: La Casa del Bosque en Bogotá. Buenas noches. Mi nombre es Carolina, y soy bióloga especializada en la conservación de ecosistemas. Mi trabajo a menudo me lleva a explorar áreas remotas, pero ninguna experiencia ha sido tan aterradora como lo que viví en una casa escondida en un bosque cerca de Bogotá. Lo que sucedió allí es algo que prefiero no recordar, pero que, por algún motivo, siento que debo contar. Todo comenzó cuando me asignaron un proyecto de investigación en un bosque al norte de la ciudad. La zona era conocida por su biodiversidad, pero también por las leyendas que la rodeaban. Los locales hablaban de una casa abandonada en medio del bosque, donde supuestamente habían desaparecido varias personas a lo largo de los años. Aunque no soy una persona supersticiosa, siempre he respetado las creencias de las comunidades. Sin embargo, mi curiosidad pudo más, y decidí investigar. Llegué temprano en la mañana con mi equipo de trabajo, pero al entrar en el bosque, todo cambió. El ambiente era más oscuro de lo que esperaba, como si los árboles fueran demasiado altos y espesos, bloqueando la luz del sol. El silencio era absoluto, y ni siquiera el canto de los pájaros rompía la quietud. A medida que avanzábamos, nos encontramos con un sendero que no estaba en los mapas. Parecía llevarnos más profundamente al bosque, y al final, vimos la casa. Era una construcción antigua, de madera y piedra, que parecía haber sido devorada por el tiempo. Las paredes estaban cubiertas de musgo, y las ventanas, rotas y vacías, parecían ojos vigilantes. Mis colegas se quedaron en el campamento base, mientras yo decidí acercarme sola, convencida de que no había nada más que una estructura abandonada que podría ser útil para mi investigación. Al cruzar el umbral de la puerta, sentí que el aire era diferente, más pesado. El interior estaba lleno de escombros y muebles rotos, como si alguien hubiera abandonado el lugar apresuradamente. Había rastros de vida, platos rotos en el suelo, una mesa cubierta de polvo y un armario con ropa que se desmoronaba al tocarla. Lo que más me llamó la atención fue una serie de marcas en las paredes. Eran símbolos extraños, tallados en la madera, que no reconocí. Saqué mi cámara y comencé a documentarlos. Mientras exploraba, escuché un crujido proveniente del segundo piso. Mi corazón se aceleró, pero pensé que podía ser un animal. Subí las escaleras con cuidado, cada paso resonando en el silencio absoluto. Arriba, las habitaciones estaban en peores condiciones. Una de ellas tenía un viejo colchón en el suelo, y las paredes estaban cubiertas de dibujos. Parecían haber sido hechos por un niño, pero los trazos eran caóticos, casi violentos. Había figuras humanas con ojos vacíos y manos que parecían estirarse hacia algo fuera del papel. Entonces lo escuché, un susurro. Era suave, apenas audible, pero suficiente para que mi piel se erizara. «Ayuda», dijo una voz, prolongada y cargada de desesperación. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Miré por la ventana, intentando calmarme, y noté algo extraño en el bosque. Las sombras entre los árboles parecían moverse, aunque no había viento. Sentí que algo o alguien me estaba observando. Decidí bajar y salir de la casa, pero mientras lo hacía, escuché un golpe fuerte en la planta baja.
Mi linterna iluminó el vestíbulo, pero no vi nada fuera de lugar. Fue entonces cuando noté que las marcas en las paredes parecían diferentes. Los símbolos que había fotografiado habían cambiado de lugar o se habían transformado en algo que no reconocía. La sensación de ser observada se intensificó y sentí que el aire se volvía más frío con cada segundo. Intenté abrir la puerta principal, pero no se movía. Era como si algo la mantuviera cerrada. Entonces escuché pasos, lentos y pesados, provenientes de detrás de mí. Mi linterna comenzó a parpadear, y por un instante, la oscuridad me envolvió por completo. Cuando volvió la luz, vi algo que me paralizó, una figura alta y oscura, de pie al pie de las escaleras, mirándome. No tenía rostro, pero su presencia era abrumadora. Me quedé inmóvil, incapaz de moverme o de gritar. La figura comenzó a avanzar hacia mí, y mi cuerpo finalmente reaccionó. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas hasta que, de repente, se abrió. Salí corriendo hacia el bosque, sintiendo que algo me seguía. No me detuve hasta llegar al campamento base, donde mis colegas me miraron con preocupación. Intenté explicar lo que había visto, pero las palabras no salían. Al día siguiente, decidimos regresar para recoger nuestro equipo, pero al llegar al lugar donde estaba la casa, no encontramos nada. El sendero que había llevado hasta ella había desaparecido, y en su lugar, solo había árboles y maleza. Mis compañeros pensaron que había imaginado todo, pero yo sabía lo que había visto. Desde ese día, he tenido sueños recurrentes con la casa. En mis sueños, siempre estoy de pie frente a la puerta, incapaz de moverme mientras las sombras del bosque se acercan lentamente. Los símbolos que vi en las paredes aparecen en todas partes, como si me estuvieran siguiendo. A veces, incluso despierto en medio de la noche, segura de haber escuchado ese susurro de nuevo, ayuda. No sé qué era esa casa ni qué pasó allí, pero sé que no era un lugar común. Si alguna vez escuchas sobre una casa escondida en un bosque cerca de Bogotá, te doy un consejo: no vayas. Algunas puertas no deberían abrirse y algunos lugares deberían ser olvidados para siempre. Hemos llegado al final de otro video. Si te gustaron estas historias escalofriantes, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo relato oscuro. Queremos saber tu opinión. ¿Qué te pareció este video? Escríbelo en los comentarios. Y si has vivido una experiencia aterradora y te gustaría que la contemos aquí en el canal en un video exclusivo, solo tienes que enviar tu relato a través del super chat con una donación de cualquier valor. Estamos ansiosos por dar voz a tu historia. Muchas gracias por vernos, y hasta el próximo video, si te atreves.